Bueno, bueno, en primer lugar, hola Fabián, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Alegre y contento de estar aquí contigo y con tus amigos, tus allegados y la gente que se une por aquí. Perfecto, oye, un placer. Sabéis que esto está siendo emitido en directo, aunque luego también lo vamos a publicar posteriormente en otros canales. Pero bueno, si tenéis alguna pregunta que hacerle a Fabián, alguna pregunta, me gusta decir pregunta comprometida que queráis que le hagamos a Fabián, la apuntáis por aquí y yo voy a estar atento a ella. Bueno, la primera pregunta, Fabián, que te voy a hacer, yo te disparo directamente. ¿Quién es Fabián de verdad? ¿Tenemos 2 horas? Aún me lo estoy preguntando yo, David. Pero fíjate, mira, básicamente, ahora que tengo 45 años, que cumplí hace poquito, creo que me encuentro en el mejor momento de mi vida. Diría que soy una persona feliz y el otro día leí una frase que ya la había escuchado una vez, pero que la felicidad auténtica no es cuando consigues lo que quieres, sino cuando ya quieres lo que haces, ¿no? Y cuando, la verdad es que me siento súper afortunado de poder hacer un trabajo que haría gratis y pagaría por hacerlo muchas veces, y en lugar de eso cada vez me pagan y me pagan mejor. O sea que básicamente, vamos, soy una persona que esto de la actitud positiva e inteligente, que ahora luego iremos viendo, eh, ¿a qué me refiero cuando hablo de este concepto? Para mí no es mi trabajo, para mí es mi filosofía de vida. Por eso, Totalmente. cuando hace no mucho una persona que eres medio un mentor y tal, eh, me dijo que estratégicamente era mejor pivotar porque es un nicho que estaba muy trillado y demás, ¿no? Todo eso de la motivación, la actitud positiva y todas estas cosas. Yo me lo razonó y le dije, tío, es que tiene razón. Digo, pero me da igual, porque, o sea, él me sugería, por ejemplo, el tema de productividad, pero yo hago muchos seminarios de productividad, pero los hago desde la filosofía y desde el paradigma de la actitud positiva e inteligente, porque es en lo que yo creo, en lo que yo vibro y en lo que realmente creo que aporto valor. Bueno, yo creo que además, si te lo cambiaras, yo sería el primero que te llamaría. Y te diría, Fabián, ¿qué estás haciendo, tío? Que no, o sea, vamos, eres el compromiso con lo que predicas totalmente. Así que estoy totalmente de acuerdo con tu filosofía. Ya os aviso, si tenéis papel y boli por ahí o las notas al lado, apuntad, porque Fabián es una caja de verdad de frases potentes. Yo no sé si es que tienes un recopilatorio o de dónde las sacas, pero en cada conferencia, en cada charla que he oído tuya, tienes ahí un montón de frases que son certeras para el momento presente. ¿Eh? Son 4, David, pero luego las vas mezclando y la gente, como tú no te acuerdas, que tienes mala memoria, Claro. las repites muchas veces y se piensan que eres muy listo y ya está. Pero son 4 frases las que me sé. Bueno, vamos a hablar de emprendimiento, de pasión. La pasión ya que está quedando clara, Fabián, de por qué haces lo que haces y vamos a hablar también, por supuesto, de valores, ¿no? Entonces, yo la primera pregunta que te quería hacer con respecto a eso, además de la que te he hecho antes, es porque tus inicios como emprendedor, Fabián, como emprendedor, ¿eh? No tus inicios en lo que haces ahora. Cuéntanos qué es lo que hacías antes. Mira, David, aquí tú formas parte de esa historia. Porque recuerdo, he de compartir que nos conocimos, que fue, hará 11, 12 años ya, por 2011, ahí. 2012, sí. Sí. Y yo recuerdo que fuimos a un curso con el amigo Josepe, que la verdad es que le tengo muchísimo aprecio, este de vivir del coaching, y yo era un tonto motivado. Me acuerdo, soy Fabián Villena y además vivo en una ciudad que se llama Villena, una ciudad de 24.000 Efectivamente. habitantes, de la que me siento súper, súper alineado y me encanta mi ciudad. Sí que es cierto, pues como todos los lugares, tiene sus ventajas y sus desventajas. Yo en aquel momento, cuando emprendí, era una persona con más voluntad y corazón que con cabeza. Yo creo que la clave en la vida está en el equilibrio, ¿no? Y creo que es importante el corazón y la cabeza es esencial, es esencial. Decía, te voy a regalar una frase que le escuché, bueno, la leí de Gaudí. Cuando fui a ver la Sagrada Familia me estallaba la cabeza, decía, ¿cómo una mente humana puede crear algo así? ¿Y sabes lo que decía Gaudí? Que era un tipo que a día de hoy los arquitectos y demás siguen diciendo que a nivel técnico es brutal lo que hacía, ¿no? ¿Sabes lo que decía él? Decía, primero el amor, luego la técnica. Pero, y esta frase creo que sintetiza muy bien un poquito todo esto de los inicios y demás. Creo que es importantísimo ponerle el amor, porque yo creo que al final también, en cualquier emprendimiento, al final, en comunicación, en lo que hagas, se nota muchísimo si hay verdad en el mensaje o no hay verdad.
Si es una persona que tiene propósito, no tiene propósito. O el único propósito simplemente es ganar dinero, que es muy loable, que a mí me encanta ganar dinero, pero creo que eso tiene que ser la consecuencia. Creo que cuando hay un propósito, cuando tú quieres realmente aportar algo, es fantástico. Luego creo que además de eso, con corazón a veces no es suficiente. Es necesario, pero no es suficiente. Creo que es muy importante tener esa estrategia, tener claro, y yo suelo decir una cosa que para mí es básica, David, que ha aprendido a base de tortas, y si puede ahorrarle alguna torta a alguien, pues fantástico, es que tienes que escuchar a tu cuerpo y luego tienes que escuchar al mercado. Es decir, escuchar a Totalmente. tu cuerpo, es decir, oye, ¿dónde creo que, si tuvieras libertad financiera, qué es lo que harías? ¿No? Y yo te digo una cosa, yo es que me siento como si fuera ya libre financieramente, que no lo soy todavía. Voy Tampoco trabajando te mi falta camino mucho. para ello. ¿Cómo? Tampoco te falta mucho. Bueno, aún me falta. No me falta tanto por un sencillo motivo, porque tengo un estilo de vida muy humilde joder, yo para mí la mayor riqueza es el estilo de vida que tienes, el ser dueño de tu tiempo. Entonces, como me conformo con poco, eh, ya tengo más de lo que necesito. Pero fíjate, David, oye, ¿qué harías si tuvieras libertad financiera? ¿Qué harías, no? Y yo realmente es que cambiaría muy poco de las cosas que hago. Ahora, dentro de todas esas cosas que tú harías gratis, que tú las disfrutas, que tienes pasión y demás, escucha al mercado para ver cuáles son esas que reconoce mejor, que paga mejor y demás. Yo tengo una filosofía, David, que he ido desarrollando con el tiempo, que no es matemático, ni voy midiendo ahí con un metro ni con el cronómetro, pero es un poco la ley del 80-20. Es que el 80% de mi tiempo procuro facturar lo máximo posible pasándomelo lo mejor posible. Y luego el otro 20% del tiempo, hablo a nivel laboral, es para devolverle a la sociedad lo que la sociedad me aporta. Es decir, oye, mira, tú tienes una asociación del cáncer, yo que sé, allí en Barcelona y quieres que vaya, yo voy. Igual no puedo ahora, tiene que ser dentro de 3 meses y demás, pero yo voy. O sea, si es algo que creo que puedo aportar valor y es algo que, o alguien que incluso no se podría permitir el precio que pueda tener de una sesión mía o tal, si para mí siento que le puedo aportar y demás, ese 20%, el factor económico para mí no es nada, no influye. Simplemente voy a hacerlo porque realmente me gusta. Pero ahí, David, lo pasé muy mal. Y de hecho, mira, te confieso una cosa que lo he contado pocas veces por ahí, que llevo esta pulsera azul, que es de un curso que hice con amigos Sergio Fernández hace muchos años y demás. Y la llevo porque en aquellos momentos, David, cuando ya llevaba 3, 4 años emprendiendo, probablemente ya llevaría por ahí, era un desastre económicamente. O sea, me fui comiendo el colchón que tenía, muy majo, muy guay, muy solidario, muy no sé qué, pero económicamente era un fiasco. Y llegó un momento en el que toqué suelo. Y esta pulsera es porque hubo algo, David, que fue lo que me marcó un antes y un después. Fue cuando fui a este curso, que este curso me aportó y me aportaba muchas cosas, pero especialmente, David, es que donde se hacía el curso era en un hotel que yo no me podía permitir esa habitación. Entonces ya, iba yo con mi mujer y dije, para dormir cualquier lado me parece bueno. O sea, hasta que fui a aquella pensión en Madrid, que fue como tocar suelo. Es decir, vi una mujer que había bajado los brazos a la vida y me produjo una lástima, tío. El pelo ya sin peinar, la camiseta y de cualquier forma, los cuadros doblados. Y me produjo una tristeza estar en un sitio así y llevar a mi mujer a un sitio así, que fue un poco esto de, juro por Dios que jamás volveré a Jamás pasar volverá a hambre. pasar hambre. Y ahí fue cuando empecé a hacer mucha más estrategia. Empecé a ver dónde te pagan mejor, eso donde yo puedo aportar valor, porque una vez justo a Sergio Fernández le escuché, si solucionas un problema pequeño, cobrarás en pequeño. Si solucionas un problema grande, cobrarás en grande. Pero a esto le faltaba una parte para mí, David, y es a quién se lo solucionas. Si yo soluciono un problema grande, pero es en un nicho donde no hay peces, no te puedes llevar peces. Si en cambio ese problema, que es igual de grande que otro, pero lo estás solucionando en un sitio donde hay muchos peces, entonces puedes cobrar muchos peces. ¿Me explico? Sí, Entonces, encontrar ese totalmente. punto de equilibrio me parece que a mí me ha costado años, pero bueno, ahora me siento muy afortunado. Espérate, porque vamos a tus inicios, ¿no? Tú antes de dedicarte a lo que te dedicas ahora, que ahora me contarás, ¿no? Tú trabajabas en un mercadillo. En uno no, en muchos, en En muchos. muchos. Iba como mínimo 6, uno de lunes a sábado, cada día iba al Peric, al Kaizen, al Fila, Silla, Minifayó y Sueca, y al Genesí también, y Elda. Bueno, íbamos algunos que íbamos cada 15 días y demás. Es decir, el negocio familiar, esto es una cosa que aprendí con los años, David, que cuando tú no tomas tus decisiones, otros eligen por ti. Y mis padres, vamos, me han dado lo mejor que tengo en mi vida, que creo que son precisamente
Y esto no lo digo porque estoy contigo. Creo que el mejor legado que les podemos dejar a nuestros hijos, más que dinero y demás, son valores. Si tú le dejas bienes, propiedades, pero no le dejas valores, sí que es cierto que pues, por circunstancias familiares y demás, un poco me llevaron a estar dentro de la empresa, ¿no? Y la empresa que teníamos era, vendíamos zapatos, teníamos tienda y teníamos mercadillos. Y de esto que empiezas haciéndolo como, bueno, por echarle una mano y cuando te das cuenta tienes 20 y pico años y te das cuenta que ese es tu trabajo. Ese es tu trabajo. Y yo me hice un planteamiento cuando me casé muy joven, con 23 años. Tenía clarísimo que quería estar con Natalia y eso, ella tenía 20 años. Todo el mundo se pensaba que nos casábamos, David, porque se había quedado embarazada. Y no, era simplemente a la gente le cuesta entender a muchos que nos casábamos porque queríamos estar juntos. Y claro, ya tenía como la vida estructurada, estaba bien económicamente y demás, pero me hizo una pregunta, David, y es, cuando tenía 26, 27 años, había conseguido jugar en el equipo de fútbol sala de mi ciudad, ya había conseguido muchas cosas, y dices, vale, que de fútbol sala no voy a vivir, y la pregunta es, oye, si tuviera 70 años y siguiera haciendo este trabajo, ¿me sentiría realizado? Y mi respuesta inmediata fue que no. Me encantaba mi trabajo, ¿eh? El de vender zapatos, ganaba bien de pasta, conocía gente, hacía lo que me daba la gana, pero no me terminaba de llegar. Y cuando tomé esa decisión dije, tengo que hacer algo, no sabía ni el qué, y fue cuando me puse a estudiar el curso para mayores de 25 años en la UNED. Pensaba hacer filosofía, cuando cogí las optativas cogí filosofía y había Pensabas en una... algo con salida, ¿no? Pensabas en... Exacto, sí, Tenías sí, visión a largo plazo. al paro. Me pasó, fíjate, David, cogí filosofía como optativas y la otra que había por ahí dije, pues mira, psicología también me mola. Y como te hacían media, yo cuando me puse a hacer los exámenes, hice el de filosofía y yo me pensaba que lo había abordado. Digo, yo no quiero ser arrogante, pero mínimo un 8 un 9. Y si me ponen un 10, yo creo que me lo he ganado, ¿no? Y ya cuando llegó el último, como yo contaba más o menos con ese 8 o 9 de filosofía, el de psicología, ya estoy aprobado, no hace falta ni que lo haga, pero bueno, lo respondí rapidísimo, ¿no? Total, que me dieron las notas, David, y en filosofía me habían puesto un 5 y en psicología me habían puesto un 10,5. O sea, me había salido muy bien, ¿no? Entonces dije, hostia, igual la vida me está dando pistas. Esto que te decía de escucha la vida, escucha tu cuerpo, pero escucha también al mercado, ¿no? Escucha un poquito a la vida. Eso es. Y cuando valoré también las salidas que podía tener filosofía, dije, tertuliano de televisión o profesor. No veía mucho más. Soy un apasionado de la filosofía y creo que la mayoría de problemas que tenemos que tenemos problemas emocionales, psicológicos, vienen de problemas filosóficos. Pero pensé en ese momento que la psicología iba a tener más salidas y fue cuando ya me puse a estudiar psicología en la UNED. Vale, te pusiste a estudiar psicología, dejaste el trabajo que tenías en familiar, el tema del mercadillo, y No, 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 empezaste, no. No, ¿no? no, no, En no, no, no lo paralelo. dejé. Todas estas arrugas y tal. Yo antes siempre me echaban, pero 10, 15 años menos de lo que tenía, hasta que estudié la carrera. Porque yo trabajaba unas 70 horas a la semana, David, y encima, como era un tonto motivado, me marqué un objetivo que era sacarme a curso por año. Imagínate, trabajar 70 horas a la semana ya es muy exigente. Pero si a la vez te quieres sacar curso por año y en la UNED, que quien conoce un poquito la UNED no es fácil, o sea, es mucha materia, te lo tienes que trabajar por ti mismo, son libracos así tochos, infumables y demás, no es nada fácil, ¿no? Entonces ahí fueron años que me di cuenta que con una buena estrategia, que utilicé otra vez la ley del 80-20, yo soy un falso psicólogo, ya te lo digo, David, me estudiaba exámenes de otros años y sobre todo resúmenes. Y en ese 20% de la información está el 80% de las preguntas. Y pues me saqué de nota media un 8. Me lo saqué curso por año, nota media un 8, pero por una buena estrategia simplemente, porque yo leo lento y tengo mala memoria. O sea que no es, y soy de inteligente lo justito, ¿sabes? Entonces cuando terminé la carrera mientras trabajaba, ahí ya fue cuando decía, oye, tengo que hacer algo. Me estudié un máster de coaching y luego fue cuando te conocí a ti. Nada más dejármelo, dije, venga, me dedico al tema del coaching, al tema de la psicología, coaching y psicología. Sobre todo yo quería hacer sesiones de coaching aquí en Villena, un futuro prometedor fantástico. y, y ahí fue cuando te conocí haciendo el curso aquel de vivir del coaching y demás. Y Fabián, ¿cuánto tiempo? Es decir, hay dos preguntas, ¿no? Que podemos contestarlas en una, ¿no? ¿Cuánto tiempo tardaste en volver a tener lo que para ti era un salario medianamente digno, lo que tú querías? ¿Y cuál era el importe que tú tenías fijado inicialmente cuando volviste a empezar de cero? Y yo no había marcado nada, un tonto motivado. Yo, nada, iremos sé que a los principios pues costará y tal. ¿Qué me ocurre? Que yo tenía cierto como colchón.
Y encima mi mujer a lo primero trabajaba en una tienda que teníamos un sueldo, entre comillas, fijo que le entraba. Entonces yo me iba comiendo un poco de mi colchón, un poco íbamos tirando de lo de mi mujer, pero ya luego ella al dejarse la tienda y yo poco a poco me lo fui comiendo y no sé si estuve 3 años o tal, que yo casi palmaba pasta, David. Eh, 3 años, ¿eh? 2 o 3 años. ¿Y sabes lo que pasa? Que si hubiera tenido más colchón, hubiera estado igual 6 o 7 años. O sea, aquí la Claro, clave es que o sea, aquí la clave está en la pulsera. En cuando toqué fondo, cuando ya no me quedaban. Yo me acuerdo de pasar varias noches casi sin dormir, porque decía, es que no sé cómo voy a llegar a final de mes. Pero el problema ya no es este mes, es al mes siguiente, y al mes siguiente, y al mes siguiente, porque ahí mi mujer ya había empezado a colaborar conmigo y la única entrada que teníamos de dinero era a través del negocio. Y el negocio no estaba siendo, no teníamos un modelo de negocio rentable. claro. Entonces ahí fue cuando, al tocar fondo, dijimos, venga, aquí tenemos que hacer algo. Y fue cuando empezamos a hacer mucha mejor estrategia, sobre todo en el plano comercial. Tengo un amigo, Alfonso Morán, que lo aprecio mucho, que me hizo una reflexión muy chula, que me dijo, oye, vamos a ver, ¿cuánto tiempo? O sea, te está faltando ventas, ¿vale? Eso es una obviedad, no, no estás facturando, te está faltando ventas. ¿Cuánto tiempo le estás dedicando a la estrategia y a la ejecución comercial? A vender. Y en porcentaje de tiempo, tío, igual era un 1, un 2 o un 3%. Claro. En creación de cosas, en no sé qué, contactos, no sé cuántos. Sí, 20.000 cosas. Pero no estaba vendiendo. Entonces, cuando hubo un punto de inflexión, es cuando fui aclarando un poquito esto del Canva, de tener más claro mi modelo de negocio. Decir, venga, y casi de la necesidad, saqué un curso que para mí ha marcado un antes y un después, que es el programa en alto rendimiento en productividad y actitud positiva. Dicho de otra forma, David, yo había sacado el primer curso de felicidad en una universidad española, que era un curso de felicidad y productividad en la Universidad Politécnica de Valencia. Ese lo tenía con la exclusividad con la universidad, pero ahí no ganaba casi nada. Entonces dije, tengo que generar a corto plazo, ¿qué puedo hacer? Pues voy a vender ese curso, como tengo la exclusividad con el nombre y demás, con la universidad, pues le cambio el nombre, lo adecuo más para empresa y voy a lanzar ese curso para tirar por lo menos un mes o dos. Y gracias a ese curso, hacer venta para vender ese curso, todo lo cambió. Porque empecé a hacer conferencias para ofrecer ese curso. La gente cuando me conocían en empresa les gustaba, te recomendaban uno a otro. Y desde entonces hasta ahora, que tampoco hago casi estrategia muchas veces comercial, pero ahora ya No, boca pero oreja y tal te va llegando mucho. totalmente, totalmente de acuerdo. Esta mañana estaba yo con un grupo de personas que tengo en las mentorías individuales, que hemos hecho un grupo para tratar algunos temas y precisamente, ¿no? Están como en la fase de creación del negocio. Yo digo que hay 5 fases para crear un negocio, ¿no? Y están en la quinta, que es la acción masiva inteligente, ¿no? Que de esto también sabes tú. Y entonces, mi discurso esta mañana, cuando estábamos hablando con todas estas personas en el Mastermind, les decía, olvidaros de nada. O sea, aquí tenéis que dedicaros ahora mismo, el objetivo es venta, venta, venta. Cada día tenéis que hablar con una, dos, tres personas mínimo que sean o bien tu público objetivo, es decir, aquella persona a la que le vas a poder vender tus servicios, o alguien que te va a recomendar o a través del cual puedes empezar a vender tus servicios. Porque si no haces esto, es precisamente lo que tú dices, ¿no? Pasan 1, 2, 3 años y seguimos perdiendo el tiempo en las redes sociales, en el curso de no sé qué, haciendo el reel de no sé cuánto, ¿no? Así que creo que has dado Totalmente. una clave buenísima, una clave buenísima. David, creo que compartí contigo una de las veces que nos vimos por Barcelona, una herramienta que yo me creé para mí mismo, que es súper sencilla, es de Barrio Sésamo, que es una matriz de rentabilidad. Es una Sí, matriz que tiene dos ejes, ¿vale? En un eje está hasta qué punto me es rentable económicamente, ¿vale? Lo común, ¿no? De qué de los productos o servicios que estoy ofreciendo, cuáles me resultan más rentables. Arriba sería mucho, abajo es muy poco, ¿vale? Y en la otra matriz es hasta qué punto me resulta rentable, pero emocionalmente. claro, Quiere decir, hasta qué punto lo disfruto. Es decir, si tuviera libertad financiera, ¿qué es lo que haría? Y creo que es algo súper interesante decir, oye, venga, pon todo lo que tú estás ofreciendo, ponlo en esa gráfica. Y total, mi conclusión es, cuando yo encuentro que es donde más disfruto y donde más rentabilidad económica o productividad extraigo, en ese sería si es esta gráfica, en esta parte de aquí, ahí hacer una estrategia masiva para intentar vender de eso. Porque si no está bien, ¿qué ocurre, David? Que te va llegando cosas que igual te están alejando de donde tú podrías disfrutar más y cobrar más. ¿Me explico? Yo te pongo un ejemplo muy totalmente. sencillo. Yo empezaba haciendo un montón de sesiones de psicología, coaching y estas cosas, ¿no?
que la disfruto mucho más, pero por conforme está el mercado y demás, pues bueno, el precio que yo le ponía y demás no me compensaba. En cambio, esas mismas sesiones, si las hacía con directivos, podía cobrar mucho más. Pero es que además, si hacía formación, puedo cobrar bastante más. O si doy una conferencia, igual dando una conferencia, podría estar toda una semana entera haciendo sesiones de psicología. Claro, Conclusión, si yo no paro de coger sesiones de psicología, porque encima te gusta hacerlo bien, entonces uno te recomienda a otro, al hermano, al cuñado, no sé qué, no sé cuánto, al final te llenas tu agenda de sesiones y no tienes tiempo para hacer estrategia. Y te voy a regalar una de las frases que también a mí me ha ayudado muchísimo, que dice, la gente no piensa porque no tiene tiempo. Si pensara, tendría más tiempo. claro. Es decir, nos falta muchas veces pararnos a pensar qué cosas disfrutamos más y nos generan más valor para hacer una estrategia hacia ahí, como tú bien decías, David. Y genial, esto es genial. Me encanta lo de la matriz de rentabilidad económica y emocional. Creo que esto es para hacerlo realmente, ¿no? Y definir dónde estás en cada uno de tus productos y servicios. Yo te quería... Es que, disculpa, que- David, dime. disculpa, un pequeño inciso. Es que esto que es de Barrio Sésamo, lo que te acabo de explicar, para mí es la leche, porque consigue dos cosas. Es con menos esfuerzo, pasándote lo mejor, ganar más dinero. Totalmente, Piénsalo. Y es totalmente. pararte a pensar y hacer estrategia. Sí. Y Fabián, ¿cuál es tu modelo de negocio ahora mismo? Mira, tengo tres vías de entrada, básicamente. Una son sesiones, que es la que menos hago. Eh, Sigo haciendo, ¿por qué las sigo haciendo? Porque, por dos razones. Una, porque me encantan, porque es algo que disfruto muchísimo. No hay nada más bonito que acompañar a alguien. Tú no puedes cambiar a nadie, ¿no? Pero compartir información es un arte. Tú bien sabes que eres un crack haciendo sesiones, David. El saber qué teclas tocar, cómo planteárselo, cómo ayudarle a ver las cosas desde otro punto de vista, cómo ayudarle a que se comprometa más, ver esa evolución, cómo se siente mejor, eso es brutal, o sea, eso a mí me encanta. Y además enriquece mis otros dos nichos principales, ¿no? Uno es hacer formaciones, talleres, pues desde la actitud positiva como epicentro, pero aplicado para el lado comercial, para vendedores, para cómo pueden tener mejor actitud para vender, para liderazgo, cómo podemos ser mejores líderes, hacer que la gente te siga, para la productividad, cómo optimizar mejor nuestro tiempo, o simplemente desde la motivación, ¿no? Cómo tener a la gente más comprometida, más motivada dentro de la empresa. Pues eso son formaciones. Y por último están las conferencias, que es un formato en el que yo cada vez he trabajado más, he invertido muchísimo tiempo, dinero en cada vez tratar de ser mejor, porque creo que la clave esencial, David, es a veces ser auténtico y ser natural y generar impacto, ¿no? Entonces, básicamente es o formaciones, conferencias o sesiones. Dentro de las conferencias, también he de hacer una última puntualización, David, que también creo que es muy importante generar, es decir, rodearte de gente que os complementéis y aportéis un valor extra. Aquí muchas veces hay gente que me dice, oye, podemos hacer una conferencia a medias y a mí me encanta, siempre y cuando estamos aportando al público final, le estemos aportando algo que por sí mismo solos no lo podríamos aportar, ¿me explico? Porque si no, no tiene demasiado Totalmente. sentido. Nos juntamos para tomar Claro. una cerveza o para hacer cualquier otro proyecto. Pero, por ejemplo, te voy a poner dos o tres ejemplos. Tengo la conferencia con Tony Bright, el mentalista, que Tony Bright es un mentalista fantástico, brutal, de lo mejor que hay en España, y yo pongo esa parte de inspiracional, de racionalizar las cosas, de darle un sentido. Entonces, desde ese punto de espectáculo que le pone Tony Bright, que como él, no he visto a nadie que lo haga tan bien como él, con ese punto que yo le doy de inspiración y de razón para luego eso bajarlo a tierra y que te sirva para algo en el día a día, hacemos un producto muy chulo, muy potente, o sea, algo que prácticamente no hay nada que sea tal cual, ¿no? O, por ejemplo, con Juan Carlos Cubeiro, ¿no? Que tenemos una conferencia que se llama El camino a la felicidad en la vida y en el trabajo. Juan Carlos Cubeiro, quien no lo conozca, es el puto crack del management en habla hispana. Es un hombre, yo suelo decir cuando lo presento, que es como la Wikipedia con patas, con una salvedad, con una diferenciación, que se equivoca menos que la Wikipedia, está más actualizado. Es un tío que ha escrito 55 libros, que se lee un libro al día, es brutal, ¿no? Él, desde el lado del conocimiento, me parece que es brutal, no conozco a nadie mejor que él, y yo pues le puedo aportar esa parte más de inspiración, más de la emoción, más de la psicología, ¿no? Entonces seguimos aportando algo que por sí mismos, cada uno por separado, no sería el mismo producto.
o uno último con un rapero, con el amigo Abraham, que es una showferencia, David, muy orientado para jóvenes, que es este mundo del desarrollo personal, se lo contamos a través, como vehículo, la música hip hop, ¿no? De rap. Entonces yo Ah, qué introduzco las chulo. enseñanzas, las historias, le tocamos la fibra y luego Abraham los remata con esas canciones que es brutal, es un poeta urbano brutal. Hasta ahí, es las cosas que hago. Muy claro el modelo, conferencias a empresas, formaciones, talleres y luego tus sesiones individuales. Y Fabián, ¿cuánto se gana con este modelo? ¿Cuánto se gana? Sí. Sí, esas son las preguntas como las de Broncano y demás. Fíjate, estamos sacando balance justo del año anterior, porque sí que tenemos un objetivo como de facturación que había entre nosotros y yo no tengo. Queríamos facturar, que aquí estamos Natalia y yo, los dos, queríamos facturar este año pasado unos 120, facturamos 130.000, que aún lo mejoramos en ganancias, lo tenemos que sacar porque también he viajado muchísimo coche, hoteles y demás, ¿no? Sobre todo, David, mi sensación, tío, es que me lo paso cada vez mejor. Lo que estoy consiguiendo con los años, porque de hecho con Natalia yo decía, es que yo firmaría incluso facturar este próximo año un 20% menos, pero todavía disfrutarlo más. Ir cada Claro. vez haciendo más esas cosas que me llenan más, que me gustan, que las disfruto y no tanto igual, no sé, a los primeros años facturaba más, pero tío, era a costa de quedarme hasta las tantas, de no tener casi fines de semana, de no ver todo lo que me gustaría a mis hijas. Yo ahora me siento un puñetero privilegiado, tío, que la mayoría de días llevo a mis hijas al colegio por la mañana y por la tarde, cuando puedo. Me trato de organizar las cosas para, en la medida de lo posible, estar lo máximo posible con la familia. Entonces, no solamente es la facturación, sino el equilibrio, ¿no? Con la conciliación y de llevar el estilo de vida que tú quieres. Totalmente, justo me había apuntado esas palabras, ¿no? El estilo de vida. Yo creo que cuando emprendemos, sobre todo la gente que hacemos algo que nos apasiona, ¿no? Cuando nos dedicamos a algo que nos apasiona, yo creo que el foco tiene que estar ahí, en estilo de vida, ¿no? A mí me gusta preguntar el tema de la facturación porque es como un tema muy tabú, ¿no? Que muy poca gente habla de eso y que creo que es importante que la gente sepa, ¿no? Es decir, que la gente sepa que tardaste 3 años, al menos, en empezar a generar ingresos decentes con lo que tú hacías. ¿Cuál fue el punto de inflexión? 3 o 4, el tema de las ventas y dónde estás ahora. Es decir, yo creo que esto realmente es lo que nos ayuda a ver dónde está la gente y dónde se puede llegar, ¿no? Y yo creo que, pues eso, ¿no? Un nivel de facturación en el que tú te estás moviendo el año pasado, creo que es un nivel de facturación muy importante, sobre todo para teniendo en cuenta, ¿no? Que eres tú y tu mujer y que al final tienes ese estilo de vida que yo creo que más que facturar, lo que buscamos, lógicamente buscamos facturar, pero no sin renunciar a ese estilo de vida, a esa manera que queremos de vivir, ¿no? Y Fabián, todo esto está aderezado, además, con un libro que tú tienes, que se llama Despliega tu actitud positiva e inteligente, las 7 claves para disfrutar más de la vida y del trabajo, del que recientemente, además, has sacado una segunda edición, ¿no? Sí, mira, te he traído por aquí. Esta será como la portada que tú tenías, ¿verdad? Sí, ese es Que el esta que fue la tengo yo. segunda. Primero saqué una porque lo tenía que sacar rápido y demás, que no me terminaba de convencer. Luego saqué esa segunda. Y esta aún no la tienes, pero nada más que te vea te lo mandaré. Esta es la nueva portada, Qué bonito. que sobre todo para que sea más legible en el teléfono móvil, cuando tú ves la portada que enseguida se lean las letras y demás. Y ya es la séptima. Y la verdad, David, ¿te acuerdas que lo comentamos en su momento que te dije, tío, tienes que escribir un libro y demás? Porque te aporta un montón de cosas súper bonitas, tío. Mi punto de partida con el libro, también creo que es importante tener algo que contar. También yo creo que todo el mundo tenemos algo que contar. Que a veces lo que pasa es que no le damos valor al conocimiento, a las experiencias que hemos tenido. Y sí que creo que es una cosa muy importante cuando vas a escribir un libro, currártelo mucho. O sea, creo que la gente te va a regalar su bien más preciado, que es su tiempo. Entonces, no sé, recuerdo un chico que llegó y cuando vio mi metodología de elaboración, porque una foto, llegó y dijo, hostia, no sé, me no ocurre tal, pues yo he llegado y yo me senté y escribí. Y dije, hostia, me parece totalmente lícito. Eh, pero es como todo, cuantas más variables trabajes, es más probable que el resultado
se acerca a lo que tú quieres. Si lo dejas muy al azar, probablemente se quede un libro desestructurado o un libro igual muy racional pero no tiene emoción, o muy emocional pero no tiene temas racionales, no está equilibrado, ¿me explico? Yo, en cambio, lo que hice antes de escribir un libro fue preguntarle, o sea, para mí una de mis claves fundamentales en la vida es el modelaje. No tengo ningún ídolo, no idolatro a nadie, pero sí que me encanta tener referentes, gente que ha conseguido cosas a donde yo me quiero dirigir, y entonces en base a eso lo que hago es tratar de coger esa estructura que les funcionan a ellos y adaptarla a mi persona y a mis circunstancias. Antes de escribir el libro, ¿qué hice? Pues a amigos como Fernando Botella, Juan Carlos Cubeiro, Alejandro Hernández Seijo, a Andrés Pérez Ortega, a mi Bondía, yo les preguntaba qué me aconsejarían para escribir un libro. Y de todos iba tomando notas. Luego con Ana Nieto también me leí su libro, se describe un libro en 30 días, 1000 palabras al día o algo así, que me ayudó muchísimo. Y cogí ideas, o sea, de todos, o sea, no hice lo que me dijo uno, hice un poco de todos, ¿no? Y en base a eso, lo que hice es, uno de los consejos más bonitos que me dieron fue de Andrés Pérez Ortega, que me dijo: Fabián, no escribas una palabra hasta que no tengan la estructura del libro bien montada. Es el índice, se meter en cada cosa, y entonces yo, antes de escribir una sola palabra del libro, lo que tenía era un mapa mental enorme aquí en la oficina donde estoy, que era un mantel, y todas las claves, con qué historia iba a meter, cuáles iban a ser los puntos. Es decir, monté toda esa estructura. ¿Para qué? Tenía un objetivo principal con el libro, David, y era volcar todo lo que yo había aprendido, lo más bonito de estos últimos 20 años. Yo parto de un principio, David, que suele decir que tener una actitud positiva e inteligente no es pensar que todo te va a salir bien, sino es estar preparado por si algo sale mal, ¿no? Y yo soy consciente que cada vez viajo más. Este último año he hecho unos 40.000 kilómetros en coche, más lo que haya viajado en avión y demás, pero sobre todo con el coche tienes mayor riesgo de accidente. Yo tengo 3 hijas de 11, 9 y 3 años. Y sé que mañana mismo me puedo pegar una torta y no estar en esta vida. Y yo pensaba, con todo las cosas chulas que he aprendido, qué lástima no las contar a mis hijas si un caso me pasara eso. Y dije, pues lo voy a volcar en ese libro, ¿no? Por eso me lo curraba también tanto. Y yo, Claro. para mí, que soy un apasionado de la comunicación, David, creo que es esencial no solamente aportar contenido de valor, sino contarlo de una manera atractiva, que atrape la atención, que enganche. Entonces, toda esa metodología que yo tenía como testeada a través de muchos años ya de formaciones, de conferencias y de sesiones con clientes, digo, lo voy a volcar en un libro. Y lo que hice fue que el objetivo es que se lo pueda leer a alguien que igual no le haya leído nunca nada de estos temas y le atrape la atención, que sea ameno, que sea divertido. Como yo suelo decir, que sea en las formas ameno y divertido, pero en el fondo tenga profundidad, que sea como que te dé herramientas, que te dé estructura, que te den cosas que cualquiera de los capítulos, te lo digo de verdad, no es porque sea mi libro, porque yo lo único que he hecho ha sido hacer todo ese trabajo para devolverlo a la gente para que les sea fácil y agradable y que lo disfrute, ¿no? Pero casi todo lo he aprendido de otras personas. Pero es que cada uno de esos capítulos, David, darían, son cosas como muy profundas, muchas de ellas. Sí, oye, si te hablo de la aceptación, por decirte el capítulo 2 de la aceptación, no sé cuántas horas y cuánto me he leído de Gerardo Smedley, es decir, que Doy habla de la fe, doy fe. aceptología. Que eso claro, aquí lo que trato es de, si a mi abuela se lo tuviera que explicar esto, para que le fuera práctico y ameno y atractivo, ¿cómo se lo explicaría? Nada, en un capítulo, ¿no? Con 6 puntos. Y eso es lo que he tratado de hacer en el libro. Y está muy bien hecho, la verdad. Yo os lo recomiendo, si no os lo habéis leído, el libro de Fabián, Despliega tu actitud positiva e inteligente, buscarlo en Amazon. Lo podéis comprar en papel o en Kindle, porque la verdad que está súper bien, ¿no? Y además, bueno, Fabián fue una de las personas que me dijo en su día, me apoyó, de las personas que más me ha apoyado en mi proceso, en este último proceso difícil y doloroso, antes de salir, de despedirme de mi propia empresa para empezar de nuevo. Y una de las cosas que me ayudó fue precisamente eso, ¿no? El empezar a escribir lo que quería que fuera mi libro, ¿no? Que lo dejé en barbecho durante un tiempo y que ahora estoy volviendo a retomar otra vez, ahora ya que las cosas se están serenando y que ya he podido salir de esa situación, ¿no? Que por un lado me generó el hecho de empezar a escribir precisamente hace que se movilicen cosas dentro de ti, ¿no? Y yo creo que una de las cosas que me movilizó el darme cuenta de que estaba haciendo cosas que no tenían que ver ya con lo que yo quería realmente hacer, fue precisamente ponerme a escribir, ¿no? Así que también estoy súper agradecido por eso, Fabián. David, tengo un montón de ganas de leer tu libro, porque hay dos cosas con el libro, ¿no? Una es la persona que te tienes que convertir para escribir ese libro, ¿no? Es decir, porque al final tienes que
Esto como hago en algunos seminarios y demás, que le digo, venga, ahora tienes que explicarle esto a otra persona, ¿no? Cuando tienes que organizar esa información, ponerle un orden, estructurarlo, ponerle palabras, te das cuenta, te ayuda a ti mismo, es un trabajo interior brutal. Vale, si lo quieres hacer bien, es como todo, si quieres hacerlo de Totalmente. cualquier manera, Doy llegas fe. y escribes lo primero que se te pasa por la cabeza, que a mí me pasa que empiezo a leer algunos libros y a los 15 páginas digo, tío, es que no le veo, no le veo sentido, ¿vale? Pero yo sé que tú haces las cosas con criterio y demás, y entonces al hacer todo eso, tú ya estás aprendiendo un montón. Y luego, de verdad es que lo pienso, no mi libro solamente, que mi libro, la verdad es que estoy muy contento con el resultado y sobre todo por el feedback que me llega, de cómo a mucha gente le ha ayudado. Al final es lo que hagas con el libro, ¿no? Yo no le cambio la vida a nadie, ¿no? Pero con esa información, cómo les ha ayudado a muchas personas a transformar el estilo de vida que tenían, ¿no? Sobre todo, David, es que le estás aportando lo mejor que tú sabes en poquito tiempo. Lo que te iba a decir, que creo que es de las mejores, probablemente la mejor inversión que podemos hacer en nuestra vida es un libro, por lo que vale 15 o 20 euros. O sea, si un libro está medianamente bien hecho, o sea, es que es brutal lo que puedes aprender. Y te lo dice uno que hasta los 30 años no se da ni un libro. Hasta que yo creo que todo el mundo nos gusta leer, David. Lo que pasa Totalmente. es que como nos han obligado a leernos muchas veces cosas que no nos interesaban y que no nos gustaban y que no le veíamos ninguna utilidad, hemos asociado la lectura como algo, a mí me encanta que a mis hijas sea algo como un placer, es un premio. O sea, no te castigo Claro, y te pongo a leer, es si te portas bien y demás, te dejaré que puedes leas, que leer. puedas leerte y te compraré tal cuento, te compraré, porque creo que a todo el mundo nos gusta leer. Tú imagínate, ¿cuál es una de tus pasiones? Yo qué sé, el running. ¿Quién es uno de tus referentes? Dime uno de tus referentes. Alguien Es que no que, tengo que, que, referentes en el running. No, vale, en otro ámbito. Tú. Vale, vale, venga, otro. Otro. Porque a mí Pues me tiene. Alguien que no conozcas presencialmente, pero que digas, hostia, tío, este tío me encanta lo que hace, cómo lo hace. Yo qué sé, inteligencia financiera, por decirte algo, Robert Kiyosaki, o Tim Hareker, o Anthony sí, Robbins, o sí, tal. venga, Decir, va oye, uno de ¿no te esos. encantaría sentarte con esa persona y tomarte un café y que te contara cuáles son los secretos más chulos, lo que le ha sido más útil? Pues Totalmente, sí, eso sí. lo ha hecho para ti, lo ha estructurado, se ha tomado la molestia y te lo pone en un libro, tío. Es que hay que ser muy poco inteligente para no leerse ese tipo de libros. Sí, y además, ¿no? El libro, o sea, me has hablado de esa parte emocional, ¿no? Que te ha aportado a ti al escribirlo, ¿no? Has hablado también de la parte de ayuda, que es lo que reciben las otras personas, las que están al otro lado leyéndote. Y también hay una parte estratégica, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que te ha aportado a ti estratégicamente el tener ese libro escrito y publicado en tu negocio? Tendría que sacar números, ¿eh? Pero la de, mira, ya te hablo a nivel emocional, la de gente que he conocido gracias al libro, gente que jamás me habría imaginado, es brutal, tío. Desde que tú que también, por ejemplo, recuerdo que hiciste ahí de enlace con Anne y demás, haber podido tratar con ella, pero Edgar Badía, el portero del Elche, que es amiguete y tal, y todo nació a través del libro. Con Laboratorio Chiesi, una farmacéutica italiana que su sede está allí en Barcelona y demás. Fue todo a través del libro. Es decir, he conocido de gente brutal, pero a partir de ahí, mira, me viene también otro, Manuel Nieto, el de Cajamar de la zona de Alicante, un tío espectacular, esa persona que dices, tenemos los tabús con el mundo de la banca y tal, y te encuentras con gente que me parece que es brutal. De hecho, joder, yo me he ido con ellos. Yo soy ahora clientes de Cajamar también, porque notas ahí una calidez humana y demás. Pues con ellos he colaborado un montón haciendo varias cosas y demás, gracias al libro. O sea, me ha aportado, al final, para mucha gente, te conviertes en un referente en ese área. Claro, Vuelvo claro. otra vez, siempre y cuando yo también te diría una cosa, que cuando vayas a escribir el primer libro, que te lo ocurres. Porque eso también, por ejemplo, una de las personas que he seguido mucho es Ruller Domingo, que es probablemente uno de los, si no el mejor editor de España, pues probablemente uno de los mejor posicionados, ¿no? Y él decía que en tu primer libro te la juegas, estás dejando tu tarjeta de visita, y si no lo haces bien con tu primer libro, probablemente luego las editoriales no quieran saber nada de ti en el segundo. Si has tenido un fracaso Claro. ya en el primero, te va a costar mucho más. Ya no es empezar a partir de cero, partes de -4. Entonces, pero si te lo curras bien, y también tienes ese punto estratégico de decir, oye, cuando pienso en David Alonso, ¿a qué quiero que me asocien? Pues ese libro tiene que aportar valor en ese sentido. Y aquí hay dos cosas que me parece que son fundamentales también. Los libros se pueden hacer de dos formas. O lo puedo hacer para venderme, que es muy lícito y demás,
pero a mí esos tipos de libros me chirrían un poquito, en esos libros que no pueden decir lo guay que soy, mira todo lo que he conseguido y tal, sí, te posiciona, pero por lo menos no es el estilo que a mí me gusta. O en otro libro, tío, que vale, me ha convertido en referente, pero porque te aporto valor, porque te estoy dando conocimiento, estructura, herramientas, diversión. Recuerdo, mira, uno de los feedback más bonitos que me han dado fue el amigo Víctor Cooper, que llegó y me dijo, mira, cuando escribes un libro hay gente que es rácana de esta, que no quieren que te copien y estas cosas, pero tú aquí lo has dado todo. Y ese era mi objetivo. De verdad, me encanta cuando me decía algo así, porque hay una intencionalidad. Cuando la gente te dice que se la ha pasado guay, que ha aprendido un montón de cosas, que le ha ayudado a cambiar el chip y que te aporta mucho valor, dices, hostia, es que eso es lo que yo quería. Por eso hay una estrategia que hay una frase que me encanta, David, que dice, ser sinceramente generoso es muy rentable. Y aquí Qué cada bueno. palabra tiene un sentido importante. Y yo ensalzaría cuando la pongo en una diapositiva, pongo en mayúsculas sinceramente, David. Ser sinceramente generoso es muy rentable. Y te lo razono, porque es muy rentable a nivel, en primer lugar, emocional. Cuando tú das, porque quieres dar, o sea, tú ya disfrutas, tú ya te estás siendo rentable a nivel emocional. ¿Vale? O sea, incluso das porque te sientes lleno de abundancia. O sea, el Claro. que está desde la escasez no puede dar. ¿Vale? Y en segundo lugar, hay un principio de psicología, un principio de influencia, que es el principio de reciprocidad. Es decir, cuando tú ves que alguien te da de manera generosa, altruista, de corazón, ¿qué es lo que te nace a ti, David? La medida de lo Claro. posible es Te si sientes puedo, en la ¿cómo lo obligación puedes de solucionar? corresponder. Correcto. Esto, que son los cabrones, los cabrones que utilizan estas técnicas de marketing mal orientadas es cuando llego, vas por la calle, te doy algo y en cuanto la has cogido te voy a pedir algo, ¿vale? Porque estoy utilizando la ley de la reciprocidad, pero para mí mal entendida, ¿no? Yo creo que todavía es potente las cosas cuando eres generoso, sinceramente. Porque Sí. cuando tú ves que hay como un interés, que a mí me pasa, cuando hay gente que la veo como interesada, quiero ser el primero, tío, mira, a mí me encanta regalar mi libro, pero con aquella persona que sé que lo va a disfrutar, que lo va a saborear, que cuando veo a alguien, tío, que está desde el interés y tal, y no sé qué, pues, tío, lo tomo con sentido del humor, pero ese libro me dolería muchísimo el regalarlo. O sea, procuro no Claro, regalarlo. Le hago bromas y tal, pero no lo regalo. Porque claro. les veo como que hay como, o sea, te están haciendo un favor, pero no es un favor, es una inversión, ¿no? Muchas veces dices, tío, así no fluyen las cosas. Joder, Fabián, pues bueno, yo creo que hemos hecho un repaso muy interesante de toda esta faceta, ¿no? Tuya como emprendedor, creo que has dado pistas muy buenas, además has dejado esas perlas, esas frases. Te quería dar muchísimas gracias de verdad por este rato que hemos compartido juntos. Y te quería preguntar simplemente, aparte de aquí, lógicamente en Instagram, ¿dónde puede encontrarte la gente que quiera saber más sobre ti? Una última clave, ¿me permites? Antes de que se me Claro, por olvide. supuesto. Mira, una de las cosas que creo que es muy importante si quieres emprender es hacerlo de corazón y de cabeza. Y para eso muchas veces viene muy bien tener a un mentor o un coach, alguien que te oriente y te asesore y que te ayude. Y ahí, sabes que lo digo de corazón, por ejemplo, una persona como tú, creo que les puede, porque tú eres esa faceta que lo puedes hablar desde la experiencia, porque una cosa es joder, tío, a mí me chirra, hay gente que está diciendo cómo reflotar tu empresa cuando han dio la suya y la verdad es una mierda, ¿no? Pero cuando alguien como tú, que ha conseguido lo que ha conseguido y que tiene esa trayectoria, pues tener un mentor como puede ser tú, pues me parece que aquellas personas que estén... La última recomendación es, si quieres emprender y demás, cógete a alguien que te asesore, que te acompañe y si es de Alonso, mejor que mejor, ¿vale? Dicho eso, Joder, me gracias por la puede, cuña, gracias por la cuña. bueno, te iba a decir, ¿cómo te pueden encontrar a ti, David? Además de Instagram. Bueno, a mí ya lo sabéis, en davidalonsogarcía.com. Ahí podéis encontrarme y descargar. Tengo un ebook gratuito que se llama Los 7 obstáculos que te impiden vivir de tu pasión. Y a ti, Vale. Bueno, es que también habrá gente de mi comunidad que te estará conociendo y yo quiero que, joder, que tengan acceso a ti. Pues a mí, mira, tienes fabianvillena.com, que es una web que la quiero cambiar desde hace 4 o 5 años y que ahora tengo el compromiso con esto del kit digital. Ahora, en unos meses ahora sí o es el sí la momento. veo ahí. Y bueno, en Instagram, ¿cómo te iba a decir? En LinkedIn, Facebook a ver lo veo menos, ¿vale? Pero Instagram y LinkedIn sobre todo, si ponéis Fabián Villena Guirao, me encontréis enseguida y si os puedo ser de ayuda en cualquier cosa, vamos, estaré encantadísimo de hacerlo.
Genial, Fabián, tío, pues muchísimas gracias de verdad por todas esas perlas que has compartido y nada, que te vaya genial. David, muchísimas gracias a ti. Se me ha pasado el tiempo volando y decirte públicamente, sabes, que te aprecio y te admiro mucho, tío. Yo también, ya lo sabes. Un Un abrazo, abrazo tío. enorme. Se nos está Chao. quedando un cierre moñas ahí. Vamos a llegar. Hasta luego, amigo, te quiero. Adiós. Gracias, Chao. guapo.